en otros países. No me comentaron aquí, esta es una comunidad internacional, me dijo Luis, ¿verdad? Les voy a comentar que mi esposa está enojada ahorita conmigo porque me dice que yo hago tanto con el fútbol. Pero saben que estamos ahorita con la fiebre del fútbol y los que son hombres o los que nos gusta el fútbol me van a entender. Me dice, usted mira el partido, después mira las repeticiones, después mira el resumen, en la noche mira el análisis en los programas de televisión y ya tipo 10 11 de la noche repiten el partido entero y lo vuelve a ver. No se aburre, me dice. No, la verdad que no, le digo, me encanta el fútbol. Y la vez pasada estaba viendo un entrenador de fútbol que es invitado en esos programas de televisión que analizan el fútbol. Y él hacía una reflexión y decía, miren, les decía a los demás, después de que hablaron de tácticas, él habló de tácticas, de sistemas de juego, sistemas, porque él se ha capacitado en Europa. Y dice, miren, después de un partido donde un equipo remontó y ganó y clasificó a la siguiente ronda. Y dice, miren, nosotros los entrenadores de fútbol a veces no nos ofuscamos tanto con los procesos, con la táctica, con la estrategia. Y al final de todo, ¿sabe qué es lo más importante? Dice, es el corazón. Y él se refería a por qué ese equipo remontó a pura casta, pura garra, remontó y clasificó. Entonces ahí es donde viene una pregunta. ¿Por qué? Por ejemplo, yo soy Team Cristiano Ronaldo. No sé aquí cuántos son del Team Cristiano Ronaldo. Para mí es el mejor jugador del mundo. Pero vimos el caso de Portugal. Entonces ahí es donde nos salta la pregunta. ¿Por qué hay equipos que teniendo tanto potencial, tienen al mejor jugador del mundo, no alcanzan los objetivos? Y eso me lleva también ahí mismo a la reflexión que nosotros como personas o nosotros como equipos de trabajo no alcanzamos los objetivos. Entonces, ¿por qué personas con un enorme potencial nunca llegan a convertirse en todo lo que podrían llegar a ser? Más aún, ¿por qué algunos equipos o organizaciones logran el desarrollo, ese potencial, mientras otros lo desperdician, como fue el caso de Portugal? Y todos fuimos testigos de aquí, ahí en ese equipo hubo algo. Ahí hubo una situación donde todo el potencial se desperdició. ¿Por culpa de quién? Podemos buscar culpables, pero eso no es el tema de hoy. Pero hemos descubierto, yo en lo personal, que la respuesta comienza, no comienza en la estrategia, como decía ese entrenador de fútbol. Comienza mucho antes. Comienza en el liderazgo personal y en el carácter. Y de eso fuimos testigos, repito, en la selección de Portugal. Ahí no hay desarrollo de carácter, hay potencial, pero realmente falta mucho trabajo que hacer en relación a eso. Entonces, Roberto, voy a compartir ahorita la presentación. ¿Listo? ¿Se ve? Se ve Sí. perfecto. Sí, Sería nada más ponerle modo de presentación y sí, empezar. ahorita vamos a ver. Ok, listo, ¿verdad? Listo. Perfecto. Entonces, es ahí donde yo vengo y les hago una pregunta. Eh, ¿Qué es lo primero que normalmente revisamos cuando una organización comienza a perder resultados? Se perdió, ¿verdad, José Roberto, el modo presentación? Es correcto, se perdió. Ok, allí. Ahí estamos. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Podemos analizar competencias, procesos, eh, las ventas, los costos, la estrategia, los procesos. Sin embargo, todas esas respuestas tienen algo en común y es que todas miran el resultado. Muy pocas miran la causa. Y ahí es donde viene el liderazgo que nadie ve. Y esta es la pregunta que quiero que se respondan. Hágalo mentalmente, no. ¿Dónde nacen realmente los resultados?
¿De dónde nacen? ¿De dónde vienen los resultados? Obviamente los resultados positivos porque todos pretendemos realmente resultados positivos. Yo estoy seguro que todas las selecciones, las 48 selecciones de fútbol, querían pasar a la siguiente fase y muchas ganar la Copa del Mundo, pues, pero solo va a ser una. Entonces todo resultado visible fue precedido por un liderazgo invisible. Y esta es la idea, esta es la tesis que hoy les traigo en toda nuestra conversación. Porque todo resultado, como les digo, todo resultado visible es precedido por un resultado invisible. Y es la analogía que tenemos del iceberg. Las personas solo ven lo que está arriba. Sin embargo, el 80% es lo que está abajo. Y en este caso no me refiero únicamente al liderazgo del gerente o de un líder. Me refiero al liderazgo personal de cada individuo, el liderazgo que desarrolla a esas personas, también a los equipos. Los resultados sostenibles aparecen cuando personas se deciden crecer intencionalmente y encuentran un entorno que desarrolle una cultura para desarrollar todo su potencial. Es justamente ahí donde podemos desarrollarnos. Y aquí es donde nos salta una confusión que tenemos realmente. Generalmente en los equipos de trabajo tenemos lo que yo le llamo la mayor confusión, que confundimos resultados con causas. Y realmente no, cuando vemos una empresa exitosa, normalmente admiramos aquello que se puede ver. Por ejemplo, todos vemos a Luis, que él tiene un cuerpo bien trabajado, pero nadie sabe todas las horas que dedica al gimnasio. Vemos esta comunidad que va aumentando, que va creciendo, el círculo de éxito. Pero la mayoría de las personas no ven las horas que Luis se dedica a trabajar, dedica a prepararse, dedica a entregarse, porque Luis es una persona que se entrega. Con Luis nos conocemos en la comunidad de Maswell Leadership y hace poco tuvimos, hace un mes exactamente, tuvimos un reto en un círculo de mentoría y lo dividimos por grupos. Y en ese grupo habíamos 10 personas, de los cuales estábamos Luis y yo. Y cada día teníamos que entregar una asignación. Luis era el primero que entregaba esa asignación. Sí, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya tenía la asignación. Le decíamos el madrugador. Entonces, hay sacrificio, hay un desarrollo que se trabaja que la gente no lo ve. La gente solo ve el círculo de éxito. ¡Wow! ¿Cuántas personas, cuánta formación está dando? Incluso un día Luis eran las 12 de la noche y ya mandó su asignación. Y realmente o sea, porque es un trabajo interno. Entonces, cuando las empresas exitosas normalmente solo vemos la venta, la rentabilidad, el crecimiento, los indicadores, pero muy pocas veces nos preguntamos qué ocurrió antes de todo eso, que apareciera todo eso, resultados. Porque los resultados son visibles, pero las causas casi siempre son invisibles. Y es por el que yo les menciono la mayor confusión. John Maxwell en las 15 leyes del crecimiento, en su libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento, demuestra este principio del crecimiento y lo dice que el crecimiento no ocurre por accidente. Y yo creo firmemente en eso, en los equipos de fútbol, ahorita que estamos con la feria de fútbol, pero ahorita vamos a hablar de las organizaciones, de los equipos de trabajo, tampoco crecen por accidente. Eso no sucede, o decimos aquí en Honduras, no sé si se lo mencionan en otros países, no cae del cielo, decimos. Realmente, cuando la idea es que no sucede por accidente, no sucede por casualidad, sino que es algo intencional. El crecimiento, cuando observamos un edificio, por ejemplo, nosotros solo vemos la fachada. Sin embargo, el crecimiento invisible es cuando vemos que un arquitecto dedica tiempo, horas, incluso meses, días y meses, a lo más importante, los planos, los cálculos, los cimientos. Porque un edificio nunca, la fachada, el edificio, toda la construcción que normalmente vemos, nunca será más fuerte que aquello que sostiene ese edificio. Con las organizaciones, con el equipo de trabajo sucede lo mismo. Los resultados son la fachada, pero el liderazgo personal y el carácter son los cimientos que sostienen esa fachada, que sostienen ese edificio. Ahorita pudimos ver un ejemplo, realmente, y mandamos un saludo de solidaridad a las personas que
que son de Venezuela y todos vimos realmente cómo todo lo que ha pasado. Y en esos edificios yo los miraba y digo, wow, qué vulnerabilidad. Entonces ahí podemos ver realmente los cimientos, hacemos una idea de los cimientos. Entonces, el crecimiento es algo invisible, es lo que se trabaja, es lo que Luis va a trabajar al gimnasio, pero las personas ven solamente el cuerpo, lo saludable, lo enérgico que él siempre anda. Luis, yo lo admiro por eso, porque es una persona sumamente enérgica, pero y eso lo da el ejercicio. Entonces aquí aparece una de las confusiones más frecuentes cuando confundimos crecimiento con resultados, porque los resultados son la consecuencia, el crecimiento es una decisión. Y eso es lo que nos habla John Maxwell en la ley de la intencionalidad, en su libro, Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Cuando decimos que la ley, el crecimiento no cae del cielo, no es un accidente, sino que es algo intencional. Entonces, crecimiento no es lo mismo que resultado, porque los resultados ya dijimos, es la consecuencia, el crecimiento es una decisión. Y cuando una organización intenta obtener los resultados sin invertir primero en ese crecimiento, termina administrando síntomas. Cuando un equipo de trabajo, cuando en una empresa solo no dedicamos el tiempo, no invertimos en el crecimiento, entonces termina administrando síntomas. Lo voy a decir de otra manera, el resultado siempre llega al final, pero el crecimiento siempre es al inicio, siempre es al principio, así como vimos pues en la analogía del iceberg. Y es ahí, como les decía, la ley de la intencionalidad que nos habla John Maxwell. Nadie mejora por accidente. Todo tiene que ser una decisión. Y así lo resume de esa forma extraordinaria John Maxwell. Cuando leí esa frase por primera vez, comprendí algo que cambió completamente mi manera de ver el liderazgo. Nosotros en nuestra cultura, sobre todo en nuestros países latinos y más en nuestros países centroamericanos, siempre hemos tenido la idea de que el liderazgo son las personas que están en una posición y no está alejada, y eso está en una idea alejada de la realidad, porque va mucho más allá. Y eso me hizo comprender que si una persona no crece por accidente, ¿por qué esperamos que los equipos de trabajo sí lo hagan? ¿Por qué esperamos que si un equipo, si ese equipo de fútbol que logró esa remontada épica, esté cosechando resultados y aquel, por ejemplo, equipo de Portugal, y insisto con Portugal porque me duele mucho, ando respirando por la herida, decimos aquí en Honduras. eh, ¿Por qué esperamos que si ellos no invirtieron en el liderazgo personal, en el carácter de esa persona, en la inteligencia emocional, en el trabajo en equipo, ellos obtuvieran los resultados? Las organizaciones o los equipos de trabajo cambian cuando las personas que integran ese equipo deciden crecer. Y las personas crecen cuando ese crecimiento deja de ser un deseo y se convierte en una decisión. Y eso fue mi historia. Yo hablaba con el equipo, con José Roberto, con Rafael, con Liz, antes de iniciar ahorita la llamada. Yo soy yo vivo en la capital de Honduras, pero soy de un pueblito bien pobre, hay mucha pobreza. Salí con 17 años de ese pueblo, subido en la pailita de un carro, con una mochilita donde traía mi ropa. Vine acá, viví en un cuartito, dormí en el suelo. Miren, yo cuando era joven, cuando era niño, cuando fui adolescente, yo era el hombre más sano de la faz de la tierra. Ni gripe me daba. Cuando vine a Tegucigalpa, me enfermé de todas, hasta las 10 plagas de Egipto me dio, porque me causó una impresión increíble ese cambio de cultura. Yo vengo de una familia súper, hiper tradicional. Le cuento a las personas que cuando yo vine aquí a Tegucigalpa, el primer amigo que tuve, a mis 18 años probé la primera hamburguesa, yo ni las conocía. Y él me invitó a comer mi primera hamburguesa y me dijo, una vez estábamos comiendo, platicando, era la hora del almuerzo, y lo llama la mamá y le dice, mamá, aquí estoy con Alejo comiendo, estamos almorzando, ¿y vos dónde estás? Aquí estoy almorzando. Y yo, ¿what? Yo creí que todas las personas iban a su trabajo en la mañana
pero al mediodía iban a sus casas a almorzar en familia, porque de eso vengo yo. Yo vengo de una familia donde todos nos sentamos a la mesa, aún hasta el día de hoy, y en la medida de lo posible, los celulares los dejamos aparte y compartimos. Yo pensé que así era la vida aquí en Tegucigalpa, en la capital, en la metrópoli, en la urbe. Y a mí me causó un impacto eso. Fue bien difícil. Y eso, todas esas situaciones, las llevé al trabajo. Tuve la oportunidad de trabajar en una transnacional, en una organización que está en todo el mundo. Y ahí es cuando me choqué contra la pared y empecé a sentir resistencia a aquello y yo quería tener resultados. Y no hay nada más difícil que yo sabía que tenía el potencial, pero no me estaban dando los resultados. Y entonces ahí es donde yo dije, bueno, Alejo, algo tenés que hacer. Y dije yo, bueno, ¿en qué sos bueno, Ale? ¿Qué te hace que puedas integrar en esta? Les voy a contar que ese trabajo no era que no me gustaba, y eso se agregó todavía a mi situación. No era que no me gustaba, sino que odiaba ese trabajo. Sin embargo, yo he aprendido que independientemente a mí un trabajo me guste o no me guste, yo tengo que desarrollarlo o esforzarme a hacerlo con excelencia. Entonces dije, Alejo, ¿qué tienes que hacer? Entonces descubrí mi fortaleza y la integré, pero aún seguía sintiendo esa resistencia. Y entonces dije, ok, ok, Alejo, aquí hay algo. Hay cosas dentro de vos que todavía están impidiendo. Entonces tenés que primero desarrollarte para que todo ese potencial explote. Pues gracias a Dios, aún estuve 9 años en esa empresa, odiando mi trabajo, odiando lo que hacía, pero desarrollándome esforzándome para desarrollarme con excelencia. Incluso vino como es una empresa que está en todo el mundo, venía una vez al año un certificador, un gringo, y sacaba excelencia yo en las evaluaciones, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Pero todos esos resultados que se ven, la gente no miraba todo el trabajo que yo tuve que intencionalmente esforzarme, leer, y como no tenía a veces recursos, me iba a la Cámara de Comercio a recibir cursos de habilidades blandas, de inteligencia emocional, de situaciones. Me iba a meter ahí, recibir los cursos gratuitos. Entonces, esa fue exactamente. El día que decidí crecer intencionalmente, mi manera de liderarme a mí mismo, de liderar mi trabajo, mis funciones cambiaron. Y esa es justamente eso. Y aquí yo les traigo a ustedes un modelo de liderazgo, porque después de muchos años trabajando, después de esa empresa, trabajaba siempre en contacto con las personas, sirviéndole al cliente. Me apasiona el servicio al cliente, servirle, resolverle a una persona, a las personas que llegan, que tienen dudas, me gusta eso. Y después de muchos años trabajando, estudiando liderazgo, observando el comportamiento humano, a mí mismo en primer lugar, comencé a notar un patrón que los grandes resultados casi nunca aparecen de manera inmediata. Y eso todos lo sabemos. Siempre siguen un proceso. Yo soy kinestésico, soy metódico, entonces siempre me gusta seguir procesos o metodología. Para mí, el proceso luce de esta manera. Yo crezco, cuando yo crezco, lidero mejor, porque todo comienza en mí, en la decisión, como dijimos, porque nadie puede llevar a otros más lejos de donde él mismo ha llegado. O sea, es imposible que yo llegue a liderar a otras personas a una situación donde yo ni siquiera he llegado. Cuando una persona crece, comienza a liderar mejor. Entonces yo crezco, lidero mejor, desarrollo a las personas y de esa manera, cuando varias personas comienzan a crecer, genera sinergia, la cultura empieza a cambiar. Y cuando la cultura cambia, los resultados llegan como consecuencia. Entonces, hay algo muy importante que quiero que notemos acá. Los resultados aparecen al final, como lo decía hace un ratito, no al principio, porque lo que está al inicio es el crecimiento, el desarrollo. Y algo que a mí, como fue mi historia, y es por eso que, como ya José Roberto me decía, yo esa es mi pasión, me dedico a desafiar a las personas, a desarrollar carácter, responsabilidad y que puedan asumir su rol de su vida para poder obtener resultados. Sobre todo los jóvenes, como yo vengo de pueblo, me apasiona mucho ayudar a jóvenes, llevarles realmente que puedan tener, porque he visto tantos jóvenes, hablando otra vez de fútbol,
Miren, yo en mi pueblito conocí varias personas, pero tengo en mente dos tipos que para mí deberían estar en las mejores ligas, en la Liga Premier de Inglaterra, jugando al fútbol. Pero hoy su realidad de su vida no es nada envidiable. Personas con un talentazo, pero con un liderazgo personal, con un carácter. Y eso los hizo. Siempre terminaban peleando en los partidos de fútbol, incluso agrediendo hasta el árbitro. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué esas personas? Y cometía el pecado de a veces de hasta murmurar con Dios, de decir esa expresión, no sé si lo utilizan en Costa Rica o en otros países, que decimos Dios le da pan al que no tiene hambre. Realmente es hasta blasfemo eso, pero, o sea, porque yo decía, yo miro, pero esas personas, ¿cómo tienen tanto talento y no lo aprovechan? Yo quisiera, como yo siempre fui apasionado por el fútbol, yo dormía con la pelota, pero Dios no, Diosito no me dio el talento a mí. Entonces eso me frustraba. Yo miraba a esos tipos y yo decía, Dios, ¿por qué esas personas tienen talento? Y no lo aprovechan. Y ahora entiendo eso, desarrollar el carácter. Ellos nunca desarrollaron. Entonces, por esa problemática, la falta de liderazgo, yo creo que es el problema más profundo que podemos ver. He conocido, como les decía, personas en equipos de trabajo con un enorme potencial extraordinario, pero nunca decidieron crecer. También he conocido líderes, y aquí quiero llegar a esta situación, líderes extraordinarios que nunca no pudieron desarrollar su equipo de trabajo. En toda mi vida laboral que he tenido, o incluso en espacios de iglesia, en espacios comunitarios, porque me gusta también bastante el voluntariado, he visto que líderes con un gran potencial extraordinario, que yo los envidio, pero no logran desarrollar cohesionar un equipo de trabajo y por consiguiente obtener resultados. En ambos casos el potencial terminó desperdiciándose. Y eso he entendido que el mayor desperdicio de una organización, el mayor desperdicio de un equipo de trabajo no es el dinero, sino que el mayor desperdicio es el recurso, es el potencial humano que nunca ha llegado a desarrollarse. En la actividad que tuvimos con Luis en ese grupo de mentoría y desarrollé en una de esas asignaciones algo justamente de eso, que a mí me duele que muchos líderes tienen potencial y no dedican un poquito de tiempo en invertir en algunas personas que tienen un potencial, pero que se están desperdiciando porque nadie ha confiado en ellos, porque nadie. Ahora bien, también es decisión, como lo dije, lo vengo diciendo desde el inicio, es decisión personal. No es algo que realmente alguien tiene que venir a hacer por nosotros. El potencial realmente es nosotros que tenemos, pero también nosotros como líderes, como jefes, como realmente propietarios de una empresa, yo creo que hay personas que podrían dar más de lo que realmente están dando si dedicáramos un poquito, nos sentáramos con ellos, les preguntáramos, hiciéramos una plática, en qué podemos ayudarle, qué le está deteniendo su desarrollo, su liderazgo. Y eso me lleva a, porque muchas veces crucificamos a las personas cuando cometen errores, cuando no desarrollan. Y era mi caso. Y yo me frustraba porque no me salían los resultados, pero yo sabía que en mí había potencial. Y me frustraba. Y es duro cuando las personas a veces solo lo juzgan y lo critican, incluso jefes, y no se dedican un poquito para ayudarnos a desarrollar ese potencial. Y es un poco frustrante, pero entonces yo tomé la decisión de crecer. Y aquí es cuando vengo y les hago una pregunta. Quiero que se tomen un tiempo y reflexionen. Y aquí quiero que cada uno vea y diga realmente, haga como una película, la película de su vida y vea durante toda su vida laboral, durante toda su vida de liderazgo, de llevar personas, de liderar equipos, quién es la persona con más potencial que no desarrollaron. Es más, quién es la persona con más potencial que todavía no están desarrollando en este preciso momento. Quiero que lo piensen, quiero que lo mediten. ¿Quién es esa persona? Es un ejercicio que quiero que lo hagan. No, obviamente no me lo digan, ¿verdad? Ustedes piensen en su nombre. Tal vez puedes pertenecer a alguien de su equipo de trabajo o incluso de nuestras familias. Puede ser alguien de nuestra familia.
pero puede ser yo también. Esa persona que no, realmente no estoy desarrollando y que tiene potencial, puedo ser yo mismo. Porque el potencial no se desarrolla por accidente, se desarrolla cuando tomamos la decisión de crecer y la decisión de desarrollar a otros también. Ayer estudiaba en un círculo que tenemos acá en Honduras de líderes y, y estudiamos una lección de John Maxwell y me impresionó la pregunta, porque estábamos hablando acerca del propósito, que para mí es la pregunta del millón del ser humano. ¿Cómo encuentro mi propósito de vida? Y dice John Maxwell que para encontrar el propósito, él se tuvo que contestar a sí mismo tres preguntas. Y una es, ¿qué me hace llorar a mí? ¿Qué me duele ver en las personas? Y otra, ¿qué me apasiona hacer referente a ese dolor? Y lo otro es, ¿cómo yo puedo agregarle valor haciendo eso o resolviéndole ese problema que veo en las personas? Entonces, todo se trata realmente no solo de nosotros, sino que hacer algo en nosotros, pero también para ayudar a las personas. Pero el potencial siempre necesita una decisión. Y es aquí cuando les traigo un reto, el verdadero reto de nosotros, que ya lo vimos en el modelo, que es, yo le llamo el efecto cascada, donde yo crezco, lidero mejor, ayudo, desarrollo a otras personas y ayudo. Y aquí ese es es la misma, lo único que quise hacerlo como en manera de escalera, que es que yo crezco, cuando yo crezco, desarrollo mis habilidades, puedo influir en otras personas. Porque hay un dicho que dice que nadie puede dar lo que no tiene. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces yo influyo. Y cuando influyo en las demás personas, entonces puedo desarrollarle el potencial a esa persona. Y a su vez, si realmente podemos transferir esa misma filosofía de desarrollar a las personas y esos a su vez que desarrollen a otro, entonces se viene lo que se llama el efecto multiplicador, ¿verdad? Que se multiplica y como consecuencia vienen los resultados. Después de todo lo que hemos conversado ahorita en estos minutos, quiero dejarles ese reto muy concreto. No les estoy proponiendo que transformen su empresa o su equipo de trabajo o su vida de aquí a lunes. Solamente es algo desafiante. Decidir crecer nosotros mismos. Decidir crecer intencionalmente. Porque nadie puede desarrollar a otros de aquello que primero no está desarrollando a sí mismo. Lo he repetido. Cuando un líder crece, lidera mejor, desarrolla mejor, influye mejor. John Maxwell, de hecho, define así el liderazgo como influencia. Nada más, nada menos. Antes de continuar, quiero saber si alguien pensó en algo, en una persona o en sí mismo y quiere aportarnos algo. Quiere decirnos a nosotros qué realmente podría ser o quién es esa persona. ¿Recuerdan la primera pregunta con la que iniciamos? ¿Dónde empiezan los resultados? ¿Dónde se generan los resultados? El crecimiento sostenible, yo creo firmemente. Esto yo lo creo. Nace mucho antes de aparecer en un indicador. Nace cuando una persona decide crecer intencionalmente. Mm. Nace cuando un líder decide desarrollar las personas, pero sobre todo nace cuando el carácter sostiene ese crecimiento a lo largo del tiempo. Como le decía con la analogía del arquitecto, si los arquitectos dedican todo el tiempo a fortalecer los cimientos o las bases, las columnas de una edificación, es cuando es todo eso es lo que va a sostener todo el liderazgo. Entonces, con lo que soñamos nosotros, con un equipo frondoso, con una empresa frondosa, tenemos que invertir tiempo, dinero intencional en crecer en los cimientos, que los cimientos son el carácter, el liderazgo personal. Por eso creo profundamente que el crecimiento intencional, sustentado en el liderazgo personal y el carácter,
desarrolla el potencial humano y produce los resultados sostenibles. Y así lo resume John Maxwell en su libro. Dice, todo se eleva o todo se desploma por el liderazgo. Lo repito, todo se eleva o todo se desploma por el liderazgo. Entonces aquí el desafío que tenemos es crecer, ser intencionales, decidir crecer en nosotros para desarrollar los demás y de esa manera alcanzar los resultados. Si se fijan, ya hice la analogía del arquitecto y hemos hablado de construcción. No me quiero terminar sin antes decirles lo que dice en el Salmo. No sé si ustedes son personas de fe, todos somos personas de fe, pero si el Señor no es el que edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Muchas gracias. Hermosa forma de terminar la presentación, Alejo. Muchísimas gracias. Y quiero darle el espacio al menos a tres personas que nos pueda compartir o si tienen alguna duda que le quieran hacer al mentor. Por mientras creo que voy a aprovechar yo, si es el caso. Rina, ¿querías hablar? Bueno, Buena. A ver, ok. ¿A quién Ah, mencionaste? ¿A vos? ¿Es que habías levantado la A mano? mí. Ah, bueno, es que oí que alguien habló por ahí. No sé si Ujú. alguien quiere participar, Creo pero yo. que fue Karen. Creo que fue Ah, Karen ok. y Ah, no sé si... Ah, Ujú. entonces, si quieres que hable Karen y luego yo. no, yo en realidad, bueno, es la primera vez que participo. La verdad que también soy muy fan de Cristiano Ronaldo y de todo eso que él pues ha demostrado en toda la carrera, no solo futbolística, sino siendo un líder y pues todo lo que ha representado, digamos, para muchas de las generaciones. Y yo le agradezco, pues, a Alejo tanta, no sé, tanta reflexión y tanta claridad. Creo que en mi caso, al menos, debo empezar por mí misma para poder uno, pues, proyectar. Yo en este momento no trabajo con equipos, he trabajado con muchachos y con equipos, eh, digamos, pues grandes y de ahorita yo soy mi propia jefa y creo que una de las cosas importantes es estar uno alineado para poder proyectar, ya sea hacia los negocios o los clientes. Entonces, la verdad es agradecerle y me pareció súper bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un placer. Rina, adelante. Bueno, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alejo, por una presentación tan excelente y motivadora, desafiante, ¿verdad? Y esa persona que tú preguntaste a quién, yo me puse yo, ¿verdad? Creo que yo me pongo ahí en primer lugar, tengo que desarrollar, decidirme a desarrollar muchas cosas ahí que Dios ha puesto en mí y también desarrollar a otros que siempre me ha gustado, ¿no? Así que agradezco mucho, ha sido mucho contenido valioso y pues muchas gracias y te felicito mucho. ¿Ok? Gracias, Rina. Un placer conocerla realmente. Muy bien. El espacio que nada más quería aprovechar como parte también desde una visión de organización, que de hecho me parece algo bastante eh, acertado, el hecho de llegar a incentivar a que más personas podamos llegar y crecer y hacer líderes de excelencia en los espacios en los que nosotros nos involucramos. Y eso es algo que le reconozco mucho de la presentación, que rescato muchísimo de ello. Y agradezco muchísimo
la ponencia. Muchísimas gracias, Alejo. Gracias, José Roberto. Ujú. Bueno, no sé si quieren alguna otra persona también abrir su micrófono y expresar. Rafita, creo. Ah, ok. Sí, iPhone de Lulu, ok. no encontré la mano virtual por ningún lado, entonces, eh, vieras Alejo, primero, muchísimas gracias por esta explicación tan sencilla, pero tan profunda, ¿verdad? Y en ese diagrama, por lo menos esa línea que presentaste, eh, yo me veo reflejado un poco lo que yo hice, ¿verdad? Estudié, fui a la universidad, seguí estudiando, teniendo más experiencia y comencé a crecer y llegué a liderar, ¿verdad? Y a cambiar porque uno influye. Sin embargo, con lo que has dicho y lo que he estado trabajando, pues me resume de que mucho de mi carácter tiene que cambiar, porque si no ese liderazgo se queda ahí y ya lo vi, yo me retiré y ese liderazgo pues lo recuerdan y me llaman a veces me invitan a actividades, pero realmente el liderazgo no es simplemente de tener conocimiento, de tener técnica, de saber, de poder hasta cierto modo motivar a la gente, pero tiene que ver mucho con ese trabajo interno que uno puede hacer para que realmente la cultura cambie, ¿verdad? Para que realmente uno pueda decir, bueno, estos son los resultados amplios y yo me siento pleno y completo. Entonces yo me llevo eso, que realmente tengo que trabajar mi yo de la persistencia, entendiendo el yo de una manera positiva para lograr mejorar ese carácter y alcanzar las metas que quiero. Muchísimas gracias, Alejo y compañeros, Gracias a compañeras. usted, Rafael. Eh, Realmente eso, el carácter es el cimiento que sostiene el liderazgo. Así lo As- llamo. Ah, diga. Sí, aquí te quería, Lulu, también compartir. sí, Adelante, Lulu. bueno, yo soy psicoterapeuta, ¿verdad? Y comentar que desde que yo salí de la universidad, de la carrera y todo, yo trabajé en el Tribunal de Menores, ¿sí? Y lo que pude observar es que los chicos, aún que están ahí y todo, tienen demasiado potencial. Entonces, hicimos un programa para que esos chicos desarrollaran ese potencial y pudieran eh, a salir y crecer. Y fue un trabajo muy, muy eh, tardado, pero que dio muy buenos resultados. Los chicos hicieron carrera y algunos formaron familias, su familia y todo, pero ellos salieron, hicieron su carrera, trabajaron y bueno, yo tuve mucho contacto con ellos posteriormente y la verdad fue unos resultados muy fuertes. Eso es lo que yo puedo decir, Gracias ¿verdad? por aportarnos, Lulu. Realmente sí, y yo eso lo he observado siempre, porque como les decía también, siempre he tenido esa carga. Y yo soy muy observador y he observado eso. Y trabajo con jóvenes y observo eso realmente. Cuánto potencial hay jóvenes, pero cuánto se han desperdiciado. Les mencioné el caso de esos dos, eran hermanos ellos dos. Uno casi era hasta lo mataron, lo dejaron por muerto. O sea, una Ah, vida que realmente no. Y con un potencial, con un coeficiente intelectual privilegiado. Esos chicos. Y es- realmente yo.
Y tenemos otros casos también. Todos conocen el caso del expresidente que tuvimos aquí en Honduras. Miren, ese personaje es brillante. Yo he podido no lo, directamente conocerlo a él. Bueno, sí lo conozco, pero no, nunca lo traté personalmente, pero sí con personas de su círculo. Y me cuentan, ese personaje tiene una avidez o una habilidad mental increíble. Creo que ya todos sabemos de quién, que estuvo preso allá en Estados Unidos, presidente. Y yo decía, Dios, ¿por qué esas personas con ese potencial no dedican su vida a hacer algo? Para mí sería, a saber, voy a ser atrevido en decir, a ser quizás mejor que el presidente Bukele con la capacidad que ese hombre tiene, porque tiene formación militar. Entonces, pero sin embargo, todos conocemos la historia. Hizo desastres en nuestro país y creo que es la realidad de nuestros pueblos. Entonces me llama la atención esos dos extremos realmente, de jóvenes que pierden todo su vida, su potencial, y otros que lo invierten en cosas que no, y todo por el desarrollo personal y no desarrollar el carácter. Exacto. Creo que ahí Gabriela quiere hablar. Muchísimas gracias. Una de las cosas que creo que afecta en realidad a toda la sociedad y a la mayoría y a la juventud actual es que damos todo por sentado. Creemos que merecemos todo, creemos todo. Y una frase que dijiste es que me pegó así: nadie mejora por accidente. O sea, queremos todo como que nos venga sin esfuerzo. O sea, yo vengo aquí a buscar que yo tenga resultados rápidos, pero es que si yo no hago un cambio, jamás voy a encontrar un resultado positivo. Y es lo primero que, por lo menos yo lo entendí y estoy trabajando en ello. Tómame el tiempo que me tome, ¿verdad? Y, y es cierto, o sea, no podemos pretender cambiar cuando no hemos cambiado nosotros mismos, cuando no nos hemos esforzado, porque nuestro testimonio tiene un peso importantísimo. Uno puede saber mucho, pero mi acción, mi forma de presentarme a la gente, cómo ellos me vean, cómo vean mi disciplina, cómo realmente ellos me perciban, es lo que hace la diferencia. Entonces, sí puedo hablar, pero la acción también tiene un peso. Van de la mano. Y, y es como cuando uno está criando a sus hijos. La disciplina es importante porque entonces crecemos como si anduviéramos sueltos en el campo, ¿verdad? A merced de lo que aparezca. Y necesitamos una directriz, una disciplina. Y eso es algo que me encanta ahora con lo que estoy trabajando porque cambiar disciplina, coger nuevos hábitos es importante para marcar la diferencia y lograr ser un buen líder. Gracias por compartir, Gabriela, efectivamente. Y como les decía, por ejemplo, con Luis, es una persona bien intencional, porque de eso habla, que nadie mejora por accidente, sino que tenemos que ser intencionales. Juan Luis todo cómo construye, cómo va al gimnasio, o ha construido esta comunidad, pero realmente es porque ha cambiado sus hábitos. En primer lugar, tomó una decisión, ¿no? Pero todo empieza por una decisión, la decisión de crecer, de cambiar. Cambiar esa mentalidad mediocre que uno tiene. O sea, si yo Exactamente. estoy rezagado en un espacio por tanto tiempo, a veces sí necesitamos como ese empujón que nos guíen, pero si encontramos ese empujón y seguimos ahí estancados, es por alguna razón. Quiere decir que no estoy dando mi 100%, ¿verdad? Entonces, si no cambio mi mentalidad de pollo por una mentalidad de águila, seguiré siendo un pollo y del piso no me voy a levantar nunca. Así es. Totalmente de acuerdo. Muy bien, y con esa intervención creo que vamos a ir terminando la sesión, no sin antes hacer una serie de anuncios. El primero, para también que lo tengan a consideración, la grabación de esta sesión se va a encontrar en la plataforma en los próximos días del Círculo de Éxito. Aquellos que no sean miembros y que tengan la intencionalidad de ser parte de esta grandiosa comunidad, se les estaría compartiendo el enlace para contactar con Liz en el chat de Zoom.
o también pueden contactar con ella por medio de del grupo en el que se encuentren. Y también como parte de la actividad es importante compartir los aprendizajes y dentro de la misma plataforma, en la sección de victorias diarias, hacer al menos una pequeña reflexión de lo que han recibido el día de hoy. Y no sin antes recordarles también, el día miércoles a las 6:30 de la tarde, hora Costa Rica, tenemos la sesión de café de negocios y crecimiento con Luis Boa, que es completamente gratuita y se recomienda que puedan invitar a un profesional, a empresarios, a líderes de negocio, líderes que son tomadores de decisión y que puedan acompañaros en estas sesiones. Muchísimas gracias y los esperamos ver en las próximas sesiones. Chao, muchas gracias, feliz fin de semana. Gracias, Alejo, por tu participación. Excelente. Gracias, José Roberto. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Luis.